Damos la bienvenida a la abogada Mónica Vaca. Ella es especialista en contratación pública por la Universidad Andina Simón Bolívar, quien participará con el tema compras públicas en el marco de las resoluciones emitidas por el COE. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Un gusto ver también el interés que ha despertado estos temas. Nosotros todos los días nos despertamos con las noticias del COVID. Y creo que en este momento es súper importante ver cuáles son los impactos que tienen las resoluciones del COE frente a las compras públicas. Quiero hacer un poquito de antecedentes sobre algunos temas que quisiera mencionar, y es sobre todo dejar claro primero cuáles son las competencias constitucionales en materia de gestión de riesgos, a qué órganos se le asignan estas competencias, qué es el COE y cuáles son sus atribuciones, y dentro del marco de emergencia qué valor jurídico tienen las resoluciones del COE. Y luego les cuento algunas preocupaciones que tengo con respecto a las disposiciones que se están emitiendo. Como ustedes saben, la Constitución establece que es potestad exclusiva del presidente de la República decretar el estado de excepción en casos de grave conmoción interna o calamidad pública. Y también establece que todas las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores o personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución. Por otra parte, en cuanto a las compras públicas, estas deben cumplir criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Sobre esto, Javier ya hizo algunos comentarios muy interesantes respecto a los temas de transparencia y eficiencia de las compras públicas. Todo el sistema de riesgo se gestiona a través de un ente rector, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Pero además la Constitución también establece que los riesgos se gestionarán dentro del principio de descentralización subsidiaria. Y sobre esto me voy a detener un poquito, porque el principio de subsidiariedad implica que son los entes de gobierno de mayor nivel, por ejemplo, el gobierno central, que acude a los entes de gobierno de menor nivel, por ejemplo, un GAT, cuando éste no tiene las competencias, ya sea técnicas o financieras, para poder atender una emergencia. En la realidad, lo que estamos observando es que se está dando una subsidiariedad, o se le está entendiendo a la inversa, porque lo que ha sucedido es que muchos municipios, por ejemplo el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, ante la falta de acción del gobierno central en algunas materias como de salud, por ejemplo, o de atención en cuanto a ayuda humanitaria, está supliendo las competencias del gobierno central. Y esto va a traer consecuencias luego, cuando sean examinadas estas compras públicas en un proceso de auditoría por parte de la Contraloría. Pero bueno, estamos en un estado de calamidad pública. Este estado de calamidad pública implica que el Estado tiene que acudir para poder proteger a la ciudadanía, sobre todo a los grupos más vulnerables. Y se debe entender que dentro de este sistema de protección tenemos a un ente rector, como les decía, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y están los comités de operaciones de emergencia, los dichosos COE, que diariamente emiten resoluciones. Y además que son estas resoluciones, vamos a ver qué carácter jurídico tienen. La Corte Constitucional ha establecido que las disposiciones emitidas por el COE tienen un carácter de complementario a lo ya ordenado por el presidente de la República. Cuando el presidente de la República emite un decreto ejecutivo, en este tiene que estar señalado de forma clara y precisa qué funciones y actividades van a cumplir las instituciones públicas o privadas involucradas en ese decreto. Entonces,
las disposiciones del COE no pueden irse más allá de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo de Emergencia, ni tampoco pueden pueden exceder el ámbito de competencia de cada una de las entidades a las cuales va dirigida. Entonces, en este sentido, el dictamen de la Corte Constitucional ha dicho que las disposiciones de los COE son complementarias al ordenado por el presidente y que para que éstas sean constitucionales es necesario que cumplan ciertos requisitos. Primero, deben cumplir los objetos y fines del estado de excepción. Deben fundamentarse en criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Deben ser informadas a la ciudadanía. Todas las autoridades que conforman los COEs y que estén en ejercicio de una potestad pública tienen el deber irrestricto de sujetarse a las competencias y atribuciones que expresamente le confiere la Constitución y la ley. Finalmente, la Corte Constitucional ha recalcado también que no habrá servidor público que no sea responsable ante cualquier abuso que hubiera cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. ¿Por qué entro a esto? Les quiero compartir una lámina. Permítanme un segundo. Aquí he hecho un recuento de algunas disposiciones que ha emitido el COE en el marco de esta emergencia. Disposiciones que impactan directamente al tema de contratación pública, donde, por ejemplo, el 27 de marzo autoriza a que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Servicio de Gestión de Riesgos adquieran kits de asistencia o kits de alimentos. Y autoriza también a los gobiernos descentralizados para la adquisición de insumos médicos para la dotación en los lugares donde se requiera atender a pacientes contagiados de COVID. El 31 de marzo, además, autoriza a la UNAEP, que es la Unidad Nacional de Almacenamientos, para que hagan la adquisición de los kits alimentarios. El 3 de abril, dispone al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos establecer los mecanismos que fijen precios oficiales para los insumos médicos y artículos de primera necesidad. Y el 23 de abril dispone además, y esto preste en especial atención, dispone a los GATS que realicen procesos de adquisición de insumos médicos, equipos médicos y todos los materiales necesarios para el funcionamiento de los centros médicos para la atención de los pacientes COVID y que una vez que hayan sido adquiridos sean donados a los hospitales públicos. A mí lo que me llama la atención respecto a estas resoluciones del COE es que, regresando al principio de subsidiariedad, es el Estado el que acude ante la falta de acción o ante la incapacidad de un organismo seccional para poder atender las emergencias que ocurren en su territorio. Sin embargo, el COE está ordenando a los GATS y a otras entidades públicas que suplan la deficiencia del Estado central. Ahora, también, por ejemplo, está señalando que sea el Ministerio de Salud que establezca y fije precios oficiales para los insumos médicos. La Ley Orgánica de Salud establece que la fijación de precios tiene relación solamente con los medicamentos, no con los insumos médicos. Entonces, el COE se estaría excediendo allí, disponiendo a una entidad pública una acción que está fuera de la ley y ya sabemos que las competencias nacen o de la Constitución o de la ley. Como respuesta a esto, el Ministerio de Salud emitió una lista de precios referenciales para la comercialización de insumos médicos
¿Qué va a quedar en eso? Va a quedar como precios referenciales y que además por los precios que están puestas en estas listas son absolutamente fuera de la realidad del mercado en este momento. Sí, en el mercado se está cotizando posiblemente a mayor precio que en una situación normal, las mascarillas, los guantes, el cloro, el alcohol, etcétera, pero tiene que nacer estos costos de un estudio de mercado, y un estudio de mercado que sea debidamente realizado y técnicamente realizado. Pero va a ser imposible que se impongan precios a un proveedor porque va a preferir vender al privado que al Estado, y el Estado se va a encontrar con desabastecimiento y no va a poder atender la crisis sanitaria. Luego, quiero también comentarles que la Contraloría General del Estado reformó el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, donde por fin hay un concepto de qué es un bien de asistencia humanitaria. Estos bienes de asistencia humanitaria dice que son aquellos bienes que en razón de su naturaleza están destinados a una oportuna distribución de carácter gratuito a efectos de brindar atención integral y contribuir con el bienestar de la población afectada o damnificada por una situación de emergencia. El ámbito de aplicación de este reglamento de bienes del sector público, para decirlo en forma reducida, abarca no solamente a los organismos del sector público, sino también a las empresas públicas y a todas las personas naturales o jurídicas de derecho privado que hayan entregado donaciones al sector público. Es decir, una vez que pase el proceso de emergencia e inicien las auditorías, estas alcanzan también al particular que ha realizado las donaciones. Y este reglamento de bienes del sector público nos dice lo siguiente, que los lineamientos y las directrices para la entrega, distribución, almacenamiento, aprovisionamiento, todo el proceso de gestión de las donaciones tendrán que ser emitidas por el órgano rector del sistema de gestión de emergencia, que es el Servicio Nacional de Gestión de Emergencias. Lineamientos y directrices que ya luego de haber pasado 60 días dentro de un proceso de emergencia todavía no han sido emitidos. Entonces, una de las preocupaciones que han manifestado tanto las entidades del gobierno central como los GATS es cómo vamos a poder, luego del proceso de emergencia, justificar toda la asistencia humanitaria y la ayuda humanitaria que hemos entregado si primero no tenemos los lineamientos y directrices porque la CENRES no los ha emitido. Segundo, el proceso de entrega, distribución, custodia, etcétera, no existe en este momento como norma. Y allí realmente hay un inconveniente. Y también la siguiente inquietud que se ha recibido por parte de los órganos que están haciendo ayuda humanitaria es, ¿esto está dentro de mi competencia? Y entonces allí regresamos al tema de la subsidiariedad. Es súper importante que se revisen cuál es el abanico de competencias que tienen, cuál es el marco de competencia que tienen los órganos antes de iniciar un proceso de contratación pública. Y si este ámbito de competencia es o subsidiario o es complementario, porque de ser complementario, allí sí, actúa la administración más cercana al territorio. Por ejemplo, la entrega de alimentos, la entrega de kits de desinfección. Estimada Mónica, Pero si perdona que te fuese, interrumpa. ¿sí? Te quedan 2 minutos, por favor. Muchas gracias, Liv. Pero si esta competencia le corresponde al gobierno central, entonces, ¿puede los gobiernos seccionales suplir las falencias del gobierno central? ¿Hasta dónde llega su capacidad de acción? ¿Y qué resultados van a tener frente a la Contraloría?
Llegando un poco a las conclusiones, les podría decir que las disposiciones emitidas por el COES, tanto nacionales, provinciales como cantonales, son complementarias a lo establecido por el decreto ejecutivo. Es decir, si en el decreto ejecutivo le ha facultado al COE para normar el tema de espectáculos públicos, el tema de toques de queda o autorizaciones para que circulen los vehículos, en el marco de eso puede complementar sus disposiciones para poder autorizar las movilizaciones o restringirlas. Pero el COE no puede ir más allá de las disposiciones emitidas en el decreto ejecutivo por el presidente de la República. Para que sean constitucionales y necesarias, las disposiciones del COE deben cumplir con los objetivos y fines del estado de excepción y no deben quebrantar el sistema de competencias. La gestión de riesgos les corresponde al Sistema Nacional de Riesgos de manera directa al órgano que está más cerca en el territorio, es decir, a los GATS, pero siempre que esté dentro de la normativa que les otorga las competencias respectivas, y subsidiariamente al Estado ecuatoriano, al gobierno central, y no a la inversa. Siempre es la instancia de mayor del territorio, que tiene mayor capacidad técnica y mayor capacidad financiera, la que acude al territorio que tiene menores condiciones. Las compras públicas que se realizan en el proceso de emergencia no pueden ir más allá de las competencias de la entidad contratante. Y aquí el COE no puede excederse ni puede exigir que una entidad que no tiene las respectivas competencias haga procesos de adquisición porque lo resolvió así. Y toda contratación y gestión que se haya hecho durante esta época va a ser auditada por los órganos de control y la Contraloría puede alcanzar hasta los particulares que gestionaron o entregaron una donación. Creo que con eso he abarcado lo más rápidamente posible un poco el tema de las competencias y la problemática en la que nos puede meter el COE con sus resoluciones cuando se excede más allá de lo que puede. Muchísimas gracias con todos, les agradezco su atención.